un capítulo del Bronson Costa, ¿sí? Que es el capítulo 17. Capítulo 17. Allí también lo que, más que nada, se hace un tratamiento de cómo reducir ecuaciones diferenciales a un sistema. Esto es algo que ya lo han visto en la teoría. Por lo tanto, de ese capítulo 17 vamos a ver un ejercicio, aunque sea, en la página 155. Y luego vamos a ver también reducción de sistemas a sistemas en el Simons. Este capítulo 17 quiero aclarar que es del Bronson Costa. Y luego en el Simons, que es el que están trabajando en teoría, en la página vamos a ver, y yo ya les voy a escribir los ejercicios propuestos. Acá. Página 440. Ahí también vamos a ver lo que es el problema 1. El A y el B, que es también una ecuación y reducirla a sistema. Después, en la página de la 100, ¿por qué puse 4? Sí, está bien. De la 446 a la 448, ahí hay para hacer el ejercicio, o el problema, ejercicio, el 4, el 5 y el 6. Bien. Y me olvidé escribirle los ejercicios del capítulo 17. Los propuestos son 17.10, 17.14 y 17.15. Pueden hacer todos los que quieran, pero bueno, acá tenemos los propuestos. Luego sí, ya vamos a saltar del Simons, vamos a saltar a otra página, pero eso vamos a verlo en la próxima clase. O sea que nosotros por ahora lo que no vamos a resolver propiamente sistemas, sino vamos a aplicar algunas cuestiones de teoría que estuvieron viendo. Antes de hacer los ejercicios del capítulo 17, nosotros vamos a ver ahora del Simons el 1, ¿sí? En la página 440. Así que nos vamos a la página 440. Y el ejercicio 1, ¿sí? Estamos ya les digo, ahora vamos a ver del Simons. El ejercicio 1 nos dice que tenemos que sustituir cada una de las ecuaciones diferenciales por un sistema equivalente de ecuaciones de primer orden, ¿sí? Y tenemos el 1A y segunda menos x cuadrado por y menos x por y igual 0. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a recordar que esto lo han visto ya, me parece que antes del parcial, creo. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una asignación, ¿sí? Se definen nuevas variables. Ustedes se fijan. Yo creo que esto no lo vi con ustedes, ¿verdad? No, profe. Bueno, pues ya veo que me confundo también.
¿qué vamos a hacer? Primero observamos, es una ecuación de segundo orden. Si es de segundo orden, nosotros lo que vamos a hacer es llevarla y reescribirla de forma equivalente como un sistema, ¿sí?, de dos ecuaciones de primer orden, ¿sí? O sea, el mismo orden de la ecuación me dice cuántas ecuaciones vamos a tener. Dos ecuaciones de primer orden. Y también nos dice el orden, cuántas variables tenemos que definir, ¿sí? Entonces vamos a definimos, ¿sí?, dos nuevas variables. Esta es una forma, yo luego les voy a mostrar otra manera de definir las variables. ¿A qué cosa vamos a definir, digamos, de qué manera vamos a definir dos nuevas variables? Bueno, fíjense, siempre identifiquemos que en nuestra ecuación, les voy diciendo que estoy viendo los parciales, ¿sí? Estoy corrigiendo, no digo que sea de su comisión, pero estuve viendo dónde mezclan las variables terriblemente. Ustedes tienen que siempre tener en claro cuál es la variable, la función y la variable independiente. Nosotros acá tenemos una función que es la función y que depende de x. Esta función es la que nosotros, es la variable de la ecuación. Bueno, entonces, vamos a definir dos nuevas variables para i y para i'. ¿Sí? La defino hasta el orden n-1. Acá el orden es 2, entonces la defino hasta el orden 1, dos nuevas. ¿Cómo le voy a llamar? Por ejemplo, le llamamos i1 a i, y a i' le llamamos i2. Entonces ya tenemos definida acá estas dos nuevas variables. Bueno, ¿qué hacemos luego? ¿Qué hacemos luego? Vamos a escribir la ecuación diferencial de esta que tenemos acá de segundo orden, la original, en las variables nuevas, ¿sí? En las nuevas variables. O sea, con i1 y con i2. Bien, entonces, fíjense que la ecuación diferencial dice i segunda menos x a la 2 por i' menos x por i igual 0. Ahí y a i' yo les asigné un nuevo nombre, i1 y 2 respectivamente. Ahora, a i segunda, ¿sí?, yo no le asigné ningún nombre, pero la puedo deducir, ¿sí?, de las dos nuevas variables. ¿Quién será i segunda? Es como que yo derivara nuevamente a i'. Por lo tanto, tendría la derivada de la primer derivada de i sub 2. ¿Se entiende? O sea que de acá yo puedo decir que i segunda es igual a la primer derivada de i sub 2. Bien, entonces tenemos la ecuación i sub 2' menos x al cuadrado. Y quiero aclarar, estas dos nuevas variables que yo estoy definiendo son también variables i1 de x. Y la i sub 2 también son variables de x. Bien, reescribo la ecuación. Menos x cuadrado por i'. ¿I' quién es? I sub 2. La llamé con i sub 2. Menos x por, y ahí la llamé con i sub 1. ¿Sí? O sea que reescribí mi ecuación
en las nuevas variables. Fíjense que no aparece ni la i ni la i'. Aparece i1, i2 y algunas variables y algunas derivadas de ellas. Bueno, ¿y ahora qué hago? Una vez que tengo esto, ahora vamos a escribir el sistema equivalente. El sistema equivalente, ¿sí? Que va a ser un sistema, como yo les dije, de 2 filas, porque el orden es 2. Y va a ser un sistema equivalente de 2 ecuaciones diferenciales, pero cada una es de primer orden, siempre. ¿Sí? Siempre al sistema, cada fila es de primer orden. ¿Cómo escribimos el sistema? Ustedes recuerden de que ahora va a ser en las variables i1 de x y sub 2, que también depende de x. Entonces, en el primer miembro, ¿qué colocamos? La derivada de i1 y la derivada de i sub 2. En el primer miembro de cada ecuación diferencial. ¿Qué vamos a poner en el segundo miembro? Todo lo que corresponde respecto a nuestras asignaciones. O sea, si las nuevas variables son i1, i2, en el segundo miembro va a tener que aparecer de alguna manera i1, i2. Bueno, fíjense, i1'. ¿A qué es igual i1'? Busco la asignación que yo hice para i1, para i es i1. Entonces, si yo derivo a i', si derivo a i, obtengo, obviamente, la derivada primera de i sub 1. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, pero voy a escribirlo al revés para que lo veamos mejor. Si yo derivo a i sub 1, obviamente es la derivada de i. Pero por la otra asignación, a la derivada de i, yo la llamé con i sub 2. Por lo tanto, la derivada primera de i sub 1 es i sub 2. ¿Y a qué es igual la derivada primera de i sub 2? Y eso lo observo en la ecuación que yo reescribí en las nuevas variables. ¿Qué hago? Basta con despejar i sub 2'. Y ahí tengo i sub 2'. Paso sumando x por i1 más x cuadrado por i sub 2. Y ahí ya tengo acá mi sistema equivalente. Es un sistema equivalente a la ecuación diferencial de segundo orden. O sea que resolver la ecuación diferencial es equivalente a resolver el sistema. ¿Qué va a pasar? Este sistema consta de 2 variables, i1 y 2. Cuando yo encuentre, supongamos que lo resolvemos, encuentro a i1, i sub 2, recordemos que va a resultar la derivada de i1, porque está así definido, ¿sí? O sea que una de las variables es la derivada de la otra. ¿Está? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. vamos ahora con el de tercer orden, el B. Vamos con el B. Tenemos ahora una ecuación de tercer orden.
igual. Profe, antes de empezar, ¿puede ser un poco para mostrar los ejercicios que nombré al principio? Porque yo justo me fui un segundo a tomar algo cuando volví medio tarde y Acá esos son está. ejercicios que vamos a hacer hoy o que deberíamos haber hecho. ¿Cuál es el contexto? Esto es lo que vamos a trabajar con algunos de acá, estos que estoy marcando, Sí, son los propuestos. Los que no llegamos lo tratan de hacer ustedes. perfecto, perfecto. Si quieren Buenísimo. hacerle Eso una era. captura, algo, Sí, sí, ya le hice. Ahora me lo copio me lo anoto. Gracias. bueno, de nada. Bueno, tenemos y tercera igual a y segunda menos x al cuadrado por y' al cuadrado. Bueno, está escrita de esta manera. Ya que esta repasemos. Es una ecuación de tercer orden, ¿sí? A coeficientes variables no lineal. Y es homogénea, ¿sí? Para ser homogénea, recuerden de que no tiene que haber ningún término que dependa solo de la variable independiente. En nuestro caso, nuestra variable es una función y de x. No hay ningún término que solamente depende de x. Como no hay ningún término que solo depende de x, listo, es homogénea. ¿Qué hacemos nuevamente? Bueno, asigno, como es de tercer orden, vamos a asignar 3 nuevas variables y vamos a escribir un sistema equivalente de 3 ecuaciones diferenciales de primer orden cada una. Entonces, asignamos con i sub 1 a i, con i sub 2 a i'. Y tengo que llegar hasta y segunda, ¿sí? Yo le voy renombrando a las derivadas hasta el orden n-1, o sea, hasta i segunda. Nuevos nombres les doy. Bien, tenemos esto. Asignado. El otro paso a seguir es escribir a la ecuación diferencial en estas variables. Tengo que escribir y tercera, la derivada tercera de i igual. Ahora, ¿cómo escribo la derivada tercera de i? Si yo la derivada tercera de i no le di ningún nombre. Lo deduzco de estas nuevas variables. A ver si alguno se da cuenta. Y 3'. Sí, 3'. Claro, porque de acá, si yo tengo la tercera derivada de i, es como la primera derivada de la segunda derivada de i, que sería la primera derivada de i3. Muy bien, entonces, ahí tenemos i sub 3' igual. Y segunda no es otra cosa que i sub 3 menos x al cuadrado por i', no es otra cosa que i sub 2. Pero la i' está al cuadrado, o sea que i sub 2 se eleva al cuadrado. ¿Bien? Ahí ya tengo, reescribí mi ecuación. Siempre la reescribo en las nuevas variables porque justamente esta va a ser una de las ecuaciones en mi sistema. Va a ser la tercera ecuación en mi sistema. Entonces, el sistema equivalente va a ser uno de 3 filas. En las variables i sub 1, que depende de x, i sub 2, que también depende de x,
y sub 3 que depende de x. Entonces, estas tres variables aparecen en el primer miembro con su primer derivada.